Deja de perseguir el dinero. El dinero no huye de ti. Tú lo repeles con cada pensamiento de carencia. Y lo que estás a punto de descubrir no es un consejo más de abundancia, ni una técnica de visualización repetida hasta el cansancio. Es la mecánica oculta que explica por qué hay personas que, sin esfuerzo aparente, atraen riqueza constantemente, mientras otras, trabajando el doble, apenas logran sobrevivir. No es casualidad que estés aquí en este momento. Si este mensaje llegó a ti, es porque tu campo energético está buscando la frecuencia correcta. Y esa frecuencia no está en trabajar más duro. Está en comprender algo que el sistema nunca te enseñó. El dinero no es un objeto, es energía en movimiento. Y como toda energía, obedece a leyes específicas. Leyes que, cuando las comprendes, transforman por completo tu relación con la abundancia. Antes de continuar, si sientes que este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal. No es solo un botón, es una declaración de que estás listo para sintonizar con esta frecuencia. Es anclar tu intención de recibir más contenido que expanda tu campo de posibilidades. Hazlo ahora. Ahora, volvamos. Durante décadas, te han dicho que el dinero se gana con sudor, sacrificio, estrategia. Y aunque esas cosas pueden generar resultados, hay algo más profundo operando. Algo que explica por qué dos personas con la misma estrategia obtienen resultados radicalmente distintos. Ese algo es la frecuencia vibratoria desde la cual te relacionas con el dinero. Déjame mostrarte algo. El dinero, como lo conoces, es papel, metal, números en una pantalla. Pero energéticamente es un símbolo de intercambio, de valor percibido, de flujo. Y aquí está el secreto que cambia todo. El dinero obedece a la frecuencia que emites, no a lo que piensas, no a lo que deseas, a la frecuencia real que vibra en tu campo energético cuando piensas en él. Si cada vez que piensas en dinero sientes ansiedad, miedo, carencia, estás emitiendo una señal al campo cuántico. Y esa señal no dice quiero dinero, dice necesito dinero porque no lo tengo. Y el universo, que responde a frecuencias, no a palabras, te refleja exactamente eso. Más situaciones donde no lo tienes. Tómate un momento. Siente esto en tu cuerpo. Cuando piensas en dinero ahora mismo, ¿qué surge? ¿Tensión en el pecho? ¿Un nudo en el estómago? ¿Una sensación de pesadez? Eso es tu frecuencia hablando. Y esa frecuencia es la que ha estado creando tus resultados financieros hasta hoy. Pero hay otra manera. Una perspectiva que ha sido explorada por quienes estudiaron la relación entre conciencia y materia. No es magia. Es comprender que todo en este universo, desde un átomo hasta un billete, es energía vibrando a diferentes frecuencias. Y cuando tú cambias tu frecuencia interna, el campo externo responde. Imagina por un segundo que el dinero no es algo que debes conquistar. Imagina que es una frecuencia que, cuando te alineas con ella, simplemente fluye hacia ti. No porque lo merezcas o no. No porque trabajes más o menos, sino porque te volviste un imán energético para él. Esto no es fantasía. Muchas personas han experimentado este cambio cuando dejan de operar desde la desesperación y empiezan a operar desde la coherencia vibratoria. Aquí es donde surge una encrucijada. Puedes seguir creyendo que el dinero es algo externo, algo que debes perseguir, convencer, ganar. O puedes comenzar a verlo como energía, como un campo de respuesta que obedece a tu estado interno. Uno de estos caminos te mantiene en la lucha constante. El otro te abre a la posibilidad de flujo. ¿Cuál eliges? Si estás sintiendo esto, si algo dentro de ti está reconociendo esta verdad, presiona el botón de me gusta.
no como un simple gesto, como una forma de anclar esta frecuencia en tu sistema, como una señal al campo cuántico de que estás aceptando esta nueva perspectiva. Hazlo ahora. El dinero obedece a la frecuencia que emites. Permíteme repetirlo, porque esto es el corazón de todo. No obedece a tus afirmaciones. No obedece a cuántas horas trabajas. Obedece a la vibración que sostienes cuando no estás pensando conscientemente en él. Obedece a tu estado predeterminado, a tu frecuencia base. Y aquí viene algo que quizás nunca te han dicho. La razón por la que las técnicas de manifestación fallan para la mayoría no es porque la manifestación no funcione. Es porque las personas intentan manifestar desde una frecuencia de carencia. Repiten afirmaciones como «soy abundante», mientras su cuerpo, su sistema nervioso, su campo energético están gritando «no tengo suficiente». El universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. Y si tu vibración está desalineada con lo que declaras, el resultado será siempre neutral o negativo. Esto no es castigo, es física, es coherencia energética. Es la forma en que el campo cuántico responde a la información que recibe. Entonces, ¿cómo cambias tu frecuencia? Aquí es donde empieza la alquimia real. No es un proceso de fingir que ya tienes dinero. No es un ejercicio de repetir frases vacías. Es un proceso de reprogramación somática, de cambio en el sistema nervioso, de ajuste en tu campo energético. Primero, necesitas reconocer tu frecuencia actual, sin juicio, sin rechazo. Simplemente observar. Cuando piensas en dinero, cuando ves tu cuenta bancaria, cuando surge una cuenta por pagar, ¿qué sientes? Estrés, miedo, contracción. Esa es tu frecuencia actual, y esa frecuencia ha estado ordenando al universo que te mantenga en ese estado. Pero ahora, en lugar de resistir esa sensación, permítela. Respira en ella. Deja que esté ahí sin intentar cambiarla. Porque cuando resistes una frecuencia, la refuerzas. Cuando la permites, comienzas a disolverla. Esto es importante. La resistencia crea persistencia. La aceptación crea transformación. Ahora, visualiza el dinero no como un billete, sino como energía pura, como luz, como frecuencia. Siente cómo esa energía existe en todas partes, en cada intercambio, en cada transacción, en cada momento de valor compartido. El dinero no es escaso, el dinero es un flujo constante, una corriente energética que atraviesa el planeta cada segundo. Miles de millones de unidades moviéndose, intercambiándose, fluyendo. Y ahora, la pregunta clave: ¿qué te impide estar en ese flujo? No es el mercado, no es la economía, es tu frecuencia interna. Es la creencia profunda, a menudo inconsciente, de que no eres digno, de que no hay suficiente, de que debes luchar para obtener. Esa creencia emite una señal, y esa señal repele el flujo. Déjame compartir algo que algunas perspectivas ancestrales han sugerido durante siglos. El dinero, como símbolo, responde al que lo trata como aliado, no como enemigo. Responde al que lo ve como herramienta, no como amo. Responde al que opera desde la abundancia interna, no desde el vacío externo. Entonces, ¿cómo se cultiva esa abundancia interna? Aquí está el proceso. Primer paso: desconectar el dinero de la supervivencia emocional. Mientras sientas que tu vida, tu valor, tu seguridad dependen del dinero, estarás vibrando desde el miedo. Y el miedo es una frecuencia de contracción. El dinero, como energía, no fluye hacia la contracción, fluye hacia la expansión. Segundo paso: comenzar a sentir abundancia en áreas donde ya existe. No necesitas dinero para sentir abundancia. Puedes sentir abundancia en tu respiración, en el aire que entra a tus pulmones sin esfuerzo, en la luz del sol que no te cobra por brillar, en el agua que bebes,
en la vida que late en tu pecho. Esto no es autoengaño, es reentrenar tu sistema nervioso para reconocer el flujo que ya existe. Tercer paso: tratar cada intercambio económico como un acto sagrado. Cuando pagas algo, no lo hagas desde el resentimiento o el miedo de que se va tu dinero. Hazlo desde la gratitud de que puedes intercambiar energía. Cuando recibes dinero, no lo recibas desde la desesperación de por fin algo llega. Recíbelo como la confirmación de que eres un canal abierto para el flujo. Cuarto paso: soltar la necesidad de controlar cómo llegará. Este es el más difícil. Tu mente quiere un plan. Quiere saber cómo, cuándo, de dónde. Pero el campo cuántico opera en posibilidades infinitas. Y cuando tú defines rígidamente el cómo, cierras 99% de los caminos por donde la abundancia podría llegar. Confía en el proceso, no en la forma. Respira. Deja que esto se asiente en tu cuerpo. No es información solo para entender. Es información para sentir, para integrar, para convertir en nueva frecuencia base. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente suaviza tu mirada. Lleva tu atención a tu corazón. Siente el latido. Respira profundamente 3 veces. Inhala por 4 segundos. Sostén por 4. Exhala por 6. Hazlo ahora. Bien. Ahora, desde ese estado, imagina una versión de ti que ya vive en flujo constante con el dinero. No porque tenga millones, sino porque confía. Porque sabe que el dinero, como energía, responde a su campo. Siente cómo esa versión de ti camina por el mundo. Sin ansiedad, sin agarre, sin miedo. Siente la libertad en su cuerpo. Esa versión no está en el futuro. Está disponible ahora. Es una frecuencia. Y puedes comenzar a habitarla en este instante. No necesitas esperar a tener más dinero para sentirte así. Necesitas sentirte así para que el dinero responda. El dinero obedece a la frecuencia que emites. Esta es la tercera vez que lo escuchas. Y cada vez que lo escuchas, se ancla más profundo en tu subconsciente. Tu subconsciente está grabando esto. Está reescribiendo la programación antigua. Permítelo. Ahora, aquí está algo que cambiará tu perspectiva para siempre. El secreto no es atraer dinero. El secreto es convertirte en la frecuencia del dinero. Dejar de ser el que busca y convertirte en el imán. Dejar de ser el que pide y convertirte en el que recibe naturalmente. ¿Cómo se hace esto? Identificando y disolviendo las frecuencias que lo repelen. Y la mayor de todas es la frecuencia de necesito. Cada vez que operas desde necesito dinero, estás declarando al universo que no lo tienes. Y el universo, siendo un espejo perfecto, te refleja más situaciones donde no lo tienes. Entonces, el cambio fundamental es pasar de necesito a permito, de quiero a recibo, de por qué no llega a confío en el timing perfecto. Este no es un cambio de palabras, es un cambio de estado. Y cuando cambias tu estado, cambias tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, cambias tu realidad. Hay quienes han explorado esta idea desde diferentes ángulos. Algunos lo llaman ley de atracción, otros física cuántica aplicada, otros alineación vibratoria. El nombre no importa. Lo que importa es que funciona cuando se comprende correctamente, no como magia, no como pensamiento positivo superficial, sino como coherencia entre tu estado interno y tu realidad externa. Presiona me gusta si esto está resonando en ti, si sientes que algo profundo se está moviendo. Este like no es para el algoritmo, es para ti. Es una forma de decirle a tu subconsciente, estoy aceptando esta nueva verdad. Es un sello energético. Hazlo ahora. Ahora, voy a compartir contigo algo que no suele compartirse abiertamente.
La razón por la que la mayoría de las personas nunca entra en flujo con el dinero no es por falta de conocimiento. Es por apego inconsciente al drama de la carencia. Suena duro, pero es cierto. A nivel profundo, muchos están tan identificados con la lucha, con el esfuerzo, con la historia de no tengo, que soltar esa identidad se siente como perder quién son. Tu identidad actual está construida sobre patrones, y uno de esos patrones es cómo te relacionas con el dinero. Si siempre has sido el que no tiene, el que lucha, el que sacrifica, convertirte en el que fluye requiere soltar esa identidad antigua. Y eso, a nivel subconsciente, puede dar miedo. Porque el ego prefiere la seguridad de lo conocido, aunque sea doloroso, que la incertidumbre de lo nuevo. Pero aquí está la verdad. Tú no eres tus patrones. Tú no eres tu historia financiera. Tú eres el campo de conciencia que puede elegir nuevos patrones en cualquier momento. Y ese momento es ahora. Cuando el universo reconoce tu vibración, no está juzgando si eres bueno o malo. Está respondiendo a la información energética que emites. Si emites coherencia, confianza, apertura, te refleja situaciones coherentes, oportunidades confiables, flujos abiertos. Si emites caos, duda, cierre, te refleja más de lo mismo. Entonces, el trabajo real no es hacer que el dinero llegue. El trabajo real es convertirte en alguien a quien el dinero llega naturalmente. Y eso sucede cuando sueltas la necesidad neurótica de controlarlo y comienzas a confiar en el campo. Quinto paso en este proceso, hablarle al dinero. Sí, literalmente, no como objeto, como energía consciente. Agradécele. Dile que estás listo para recibirlo sin miedo, sin agarre, sin desesperación. Dile que confías en su flujo. Esto puede sonar extraño, pero recuerda, todo es energía, y la energía responde a la intención consciente. Sexto paso, actuar desde la abundancia incluso cuando no la veas. Esto no significa gastar dinero que no tienes. Significa tomar decisiones desde un lugar de confianza, no de miedo. Significa dar cuando puedas, sin esperar nada a cambio. Significa confiar en que el flujo es infinito, incluso cuando tu cuenta bancaria diga lo contrario. Séptimo paso, y quizás el más poderoso, soltar el resultado. Confiar en que el universo conoce el camino perfecto. Soltar la necesidad de que sea de cierta manera, en cierto tiempo, con cierta cantidad. Simplemente abrirte al flujo y permitir que llegue como deba llegar. Respira profundo. Siente tu cuerpo. Nota si hay resistencia a estas ideas. Si la hay, está bien. La resistencia es información. Es tu sistema mostrándote dónde todavía hay miedo. Y el miedo no es tu enemigo. Es el mapa hacia tu liberación. El dinero obedece a la frecuencia que emites. Cuarta vez. Y cada vez más profundo. Tu mente puede estar escuchando estas palabras, pero tu campo energético las está recibiendo a nivel celular. Está comenzando a reorganizarse. Confía en el proceso. Ahora, aquí está la revelación final. No hay separación entre tú y el universo. Tú no estás afuera pidiendo que algo entre. Tú eres parte del mismo campo cuántico que organiza galaxias y hace crecer árboles sin esfuerzo. El mismo poder que mueve planetas es el que late en tu pecho. Y ese poder puede reorganizar tu realidad financiera cuando te alineas con él. El dinero como campo cuántico no es diferente de ti como campo cuántico. Cuando lo ves como separado, lo repeles. Cuando lo ves como parte del mismo tejido energético del que estás hecho, dejas de perseguirlo y comienzas a magnetizarlo. Algunos maestros antiguos decían, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que significa que tu mundo externo es siempre un reflejo de tu mundo interno.
Si quieres cambiar lo externo, cambia lo interno. Si quieres más flujo de dinero, conviértete en flujo. Si quieres abundancia material, cultiva abundancia emocional, mental, espiritual. Ahora, te invito a escribir en los comentarios esta afirmación exacta. El dinero fluye hacia mí porque soy energía consciente. No la escribas solo porque yo lo diga. Escríbela porque al escribirla, tu subconsciente la integra. Al verla escrita por tu propia mano o teclado, se vuelve más real. Se ancla. Es un acto de declaración energética. Hazlo ahora. Y si conoces a alguien que esté luchando con el dinero, que esté atrapado en la mentalidad de carencia, comparte este mensaje. No porque yo necesite que lo compartas, sino porque al compartirlo, estarás expandiendo el campo de abundancia. Estarás siendo un canal de transformación para otra alma. Y eso, en sí mismo, eleva tu frecuencia. Ahora, integremos todo esto. Has comprendido que el dinero es energía, que responde a tu frecuencia, que no puedes atraerlo desde la carencia, que necesitas convertirte en el imán, no en el buscador, y que esto requiere un cambio profundo en cómo te sientes, no solo en cómo piensas. Pero aquí está el siguiente nivel. No solo se trata de tu frecuencia personal, se trata de tu coherencia total. Coherencia significa que tus pensamientos, emociones, palabras y acciones están alineados. Si piensas abundancia pero sientes miedo, no hay coherencia. Si dices afirmaciones pero actúas desde la desesperación, no hay coherencia. Y sin coherencia, no hay manifestación sostenible. La obediencia universal ante tu coherencia es absoluta. Cuando eres coherente, el universo no tiene más opción que reflejarte esa coherencia. No porque seas especial, sino porque así funciona el campo. Es física, es ley, es inevitable. Entonces, el verdadero poder no está en desear más dinero, está en volverte tan coherente en tu frecuencia de abundancia que el dinero no tenga más opción que fluir hacia ti. Y esa coherencia se cultiva momento a momento, decisión a decisión, respiración a respiración. Octavo paso: celebrar cada centavo que llega como evidencia del flujo. No esperar a tener miles para sentir gratitud. Sentir gratitud por el peso que encontraste en el piso, por el reembolso inesperado, por el descuento que recibiste. Cada pequeño flujo es el universo probando tu frecuencia. Si lo recibes con gratitud, envías la señal: estoy listo para más. Si lo ignoras o menosprecias, envías la señal: esto no es suficiente. Noveno paso: limpiar la energía del dinero que ya tienes. Revisa tu billetera, tu cuenta bancaria, tu espacio físico. Si hay desorden, caos, papeles arrugados, facturas sin pagar acumuladas, estás enviando una señal de caos. El dinero es energía de orden, de flujo, de claridad. Limpia tu espacio financiero. Organiza. Eso en sí mismo cambia tu frecuencia. Décimo paso: practicar la generosidad desde donde estás. No necesitas ser millonario para dar. Puedes dar una sonrisa, un consejo, tu tiempo, una moneda a alguien que la necesite más. Cuando das desde la abundancia interna, sin esperar nada a cambio, activas la frecuencia de flujo y el universo responde con más flujo. Tómate un momento. Siente todo lo que has recibido en este mensaje. No es información casual. Es un mapa. Es una activación. Es una reconfiguración de cómo te relacionas con una de las energías más poderosas en este plano: el dinero. El dinero obedece a la frecuencia que emites. Quinta vez. Y si estás contando, es porque estás presente. Es porque estás recibiendo esto conscientemente. Y esa conciencia es la que transformará tu realidad. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué harás con esta información? Puedes escucharla,
sentir inspiración momentánea y volver a los mismos patrones. O puedes tomar la decisión, ahora mismo, de comprometerte con este cambio de frecuencia, no como evento único, como práctica diaria. Cada mañana, antes de revisar tu cuenta bancaria, antes de pensar en tus deudas, antes de planear cómo ganarás más, tómate 5 minutos para sentir abundancia, para respirar en la frecuencia del flujo, para recordar que tú eres el campo que organiza tu realidad. Ese hábito, sostenido en el tiempo, cambiará tu vida financiera más que cualquier estrategia externa. Y aquí está la verdad final, la que transforma todo: el dinero como respuesta, no como búsqueda. Cuando dejas de buscarlo desesperadamente y comienzas a volverte la pregunta que el universo responde con abundancia, todo cambia. La pregunta es: ¿quién soy yo siendo? Y si la respuesta es: soy flujo, soy confianza, soy abundancia consciente, el universo responde con dinero. No porque lo merezcas, porque eres coherente con esa frecuencia. Las personas que fluyen con el dinero no son más inteligentes, no son más afortunadas, son más coherentes. Su frecuencia interna y su realidad externa están alineadas, y esa alineación es accesible para ti. Ahora, hoy, en este momento. Presiona me gusta para sellar esta frecuencia en tu sistema, para decirle a tu subconsciente que estás comprometido con este cambio. Hazlo como un acto de poder, como una declaración, como un sí al flujo. Hazlo ahora. Y si sientes que este mensaje ha llegado en el momento perfecto, si sientes que algo profundo se ha movido en ti, escribe en los comentarios: mi frecuencia atrae abundancia sin resistencia. Al escribirlo, lo estás declarando. Al declararlo, lo estás activando. Al activarlo, lo estás viviendo. El dinero obedece a la frecuencia que emites. Sexta y última vez, pero no la última vez que lo integrarás. Cada vez que pienses en dinero de ahora en adelante, recuerda esta frase. Recuerda que no se trata de cuánto tienes. Se trata de quién estás siendo. Este mensaje no es el final del camino. Es el inicio de tu nueva relación con la abundancia. Y si quieres profundizar más, si quieres herramientas específicas, prácticas avanzadas, activaciones más profundas, te invito a que explores el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Ahí continuaremos este viaje. Pero antes de irte, quiero que sepas algo. Estás listo. Siempre has estado listo. La única diferencia entre tu realidad actual y la realidad que deseas es la frecuencia que sostienes. Y esa frecuencia está en tus manos, en tu respiración, en tu elección momento a momento. El universo está esperando que te alinees, no porque esté juzgándote, sino porque está diseñado para reflejarte. Y cuando tú te conviertes en abundancia, el universo no tiene más opción que mostrarte abundancia. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este es solo el inicio. Hay mucho más que compartir, mucho más que activar, mucho más que recordar. Y cada mensaje que recibes es una pieza del rompecabezas de tu despertar financiero. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu campo a esta frecuencia. Gracias por permitir que esta información se integre en ti. Y sobre todo, gracias por tomar la decisión de transformar tu relación con el dinero. Ahora ve. Vive desde esa frecuencia. Sé el imán. Sé el flujo. Sé la abundancia consciente que siempre has sido. El universo te está esperando. Y el dinero, como energía, ya está en camino hacia ti.